El sueño de todos los clubes de Sudamérica es jugar la prestigiosa Copa Libertadores, el torneo más importante de la Confederación y hasta donde la actual edición de 2025 participaron un total de 236 equipos de 11 países, contando las 10 ligas sudamericanas más los invitados de México. Habiendo sido tantos los participantes, uno puede imaginarse que los mejores de cada país llegaron a participar, aunque sea de una sola vez en la competencia, lo cual me llevó a la pregunta: ¿cuál es el equipo más importante de cada liga sudamericana que nunca pudo participar de la cita continental? Así que el día de hoy vamos a descubrir a cada uno de ellos. Y se preguntarán, ¿cómo es que decido cuál equipo es más importante que otros, si la grandeza de los clubes puede variar según las opiniones? Bueno, para ser lo más imparcial posible decidí guiarme de lo que son las tablas históricas de cada liga del continente, con el equipo que más puntos sumó en la tabla de su respectivo campeonato de primera división que nunca clasificó a la Libertadores siendo el elegido. De todos modos, haré al final de cada caso algunas menciones especiales a otros clubes de importante trayectoria que nunca clasificaron a la Copa. Así que empezamos con este listado y lo hacemos por orden alfabético con la Primera División Argentina, actualmente llamada como Liga Profesional, y que tiene como principal equipo en nunca haber participado de la Libertadores al Club Atlético Platense. Ubicado en el 15º lugar de la tabla histórica del fútbol albiceleste y con un total de 78 temporadas en la máxima categoría, el Calamar es uno de los clubes más tradicionales e históricos del deporte en el país, pero que nunca pudo jugar de momento la Copa Libertadores. Y la razón principal es, al igual que van a notar con todos los demás casos, porque a pesar de jugar una gran cantidad de temporadas en primera, la mayoría de sus participaciones en la misma son terminando en la mitad o en la parte baja de la tabla. Y en el caso de los de Vicente López, salvo por algunas excepciones, sucede casi siempre de esta manera. Y quizás se pregunten entonces, ¿cuándo es que Platense estuvo más cerca de clasificar a la Libertadores? Bueno, en la temporada 88-89 y mediante una liguilla consiguió alcanzar las semifinales de dicho torneo, donde fue eliminado por Boca tras haber empatado en 180 minutos, avanzando el Xeneize a la final por haber tenido una mejor ubicación en el campeonato regular. Y ya más adelante en el tiempo, el Calamar estuvo a punto de acceder a su primera Libertadores tras haber conseguido llegar a la final de la Copa de la Liga en 2023, pero en el partido decisivo resultó derrotado por Rosario Central, quien le arrebató la plaza para clasificar a la Libertadores 2024. Tras lo que fue su último ascenso a primera en 2021, el equipo de Vicente López logró asentarse de manera exitosa y buscarán seguir mejorando en los próximos torneos para tomarse revancha y conseguir debutar en la competencia continental. Ahora bien, es importante también hacer un par de menciones especiales a otros equipos importantes del país que nunca jugaron en la Copa. Por ejemplo, Chacarita, 17º en la tabla histórica, tampoco pudo de momento disputarla pese a contar con un título de primera división en 1969. Lamentablemente, y según las reglas de aquel entonces, el ganador del torneo metropolitano no clasificaba a la cita, sino que lo hacían el campeón y el subcampeón del Nacional. Su clásico rival Atlanta es otro de los equipos históricos del fútbol argentino, ubicándose en el 20º lugar de la tabla histórica y con ya más de 4 décadas sin jugar en la primera división, siendo su ocasión más cercana de jugar la Copa cuando quedó en el tercer lugar del torneo nacional 73. Por último, y en el 22º puesto de la tabla histórica, Unión de Santa Fe es el cuadro de mayor trayectoria del interior del país en no haber clasificado aún a la Copa, estando lo más cerca en el Campeonato Nacional 79, donde el Tatengue perdería 2 finales para clasificar a la Libertadores de 1980, ante River en el propio torneo y ante Vélez en un desempate para definir el segundo clasificado a la Copa. Siguiendo con el orden alfabético, nos vamos al fútbol de Bolivia, donde el Real Santa Cruz, equipo ubicado en el 9º puesto de su tabla histórica, no consiguió nunca un boleto para la Libertadores. Los merengues jugaron un total de 30 temporadas en la primera división y su mejor actuación se dio en el campeonato de 1996, el cual estaría dividido en 2 torneos cortos donde fueron ganadores de la apertura, permitiéndose así clasificar a la ronda final por el título de aquel año. Allí, sin embargo, no consigue hacer una buena actuación y el campeón resulta ser Bolívar. De todos modos, y como ganador de la apertura, el cuadro merengue tenía su lugar asegurado en un desempate con el subcampeón de la temporada, Oriente Petrolero, para definir al segundo clasificado a la Libertadores del 97 que acompaña al campeón Bolívar. Allí el Real Santa Cruz es derrotado por 2-1 y se pierde la posibilidad de jugar su primera Libertadores, clasificando como consuelo, eso sí, a la extinta Copa Conmebol. Actualmente el equipo se encuentra jugando en su liga regional tras haber descendido de la primera división en la última temporada de 2024, así que tienen como objetivo hoy por hoy el de buscar de vuelta el ascenso a primera. Por su parte, como menciones especiales tenemos a los equipos de Destroyers y Petrolero de Cochabamba, ubicados en el 13º
decimotercer y decimocuarto lugar de la tabla histórica respectivamente. Hora de hablar de Brasil. El gigante sudamericano es el país con mayor cantidad de cupos para la competencia y por consiguiente también el que más cantidad de participantes brindó a la Libertadores. Dicho esto, todavía hay varios equipos de notable trayectoria que no pudieron clasificar a la gloria eterna, siendo el mejor ubicado según la tabla histórica del Brasileirão el Vitória de Bahía, cuya mejor actuación en el campeonato de Serie A se dio en 1993, donde fue subcampeón tras haber perdido la final por el título ante Palmeiras. En aquel momento solo los campeones de la Serie A y de la Copa de Brasil clasificaban a la Libertadores. En el año 99 consigue hacer otra gran campaña en su liga, quedando tercero por detrás de Corinthians y Atlético Mineiro, quienes se quedaron con las dos plazas para la próxima Libertadores. Y ya en lo que fueron los últimos años, en el Brasileirão del año 2013 consigue una sorpresiva participación, peleándole de igual a igual a los grandes del país, logrando finalmente un destacado quinto lugar con la suma de 59 puntos que sin embargo resultaron insuficientes para conseguir una plaza de clasificación, con Botafogo el cuarto tomando aquel último lugar aventajándolo por 2 unidades. Hoy por hoy Vitória participa del Brasileirão con la esperanza de volver a hacer otra campaña sorpresiva y conseguir meterse a la Libertadores de una vez por todas. En cuanto a menciones especiales tenemos por ejemplo al Portuguesa, cuya mejor participación se dio en el campeonato del 96, llegando a la final donde perdió con Gremio y se quedó a las puertas de clasificar a la Copa. Por su parte el Ponte Preta es recordado por haber alcanzado la final de la Copa Sudamericana en 2013, sin embargo nunca tuvo su chance en la Libertadores. De haberle ganado a Lanús aquella final hubieran clasificado para la Copa del 2014. A nivel del campeonato brasileño lo más cerca que estuvo de clasificar fue en la Serie A de 1981, cuando alcanzó las semifinales de dicha temporada. Ubicados en el 12º lugar de su tabla histórica, Deportes La Serena participó un total de 44 temporadas jugando en la primera división de Chile. Sin embargo, a día de hoy todavía no pudieron ganar ningún campeonato de liga, siendo su único título el de la Copa Chile del año 1960. Los granates tampoco consiguieron de momento clasificar a la Copa Libertadores, estando cerca en un par de ocasiones a finales de los 80 gracias a las liguillas preclasificación. En la del año 88, por ejemplo, cayeron en semifinales contra Colo-Colo y un año más tarde perderían en la misma instancia frente a Cobreloa. A su vez, La Serena lograría un destacado segundo lugar en la tabla general del torneo Clausura del 2009, donde el mejor ubicado en la misma clasificaba a la Libertadores del 2010, quedando 5 puntos por debajo de la U Católica. Actualmente el equipo juega en la Liga de Primera División tras haber ganado el torneo de Primera B de la temporada pasada y a la espera de alguna vez lograr la tan ansiada clasificación a la Libertadores. Como menciones especiales tenemos en este caso a Santiago Morning y Deportes Antofagasta, otros equipos de notable trayectoria que nunca llegaron a clasificar a la Copa. Existen varios casos de equipos que fueron campeones de la primera división de su país en años anteriores a la creación de la Copa Libertadores. Uno de ellos es el Deportes Quindío, quienes ganaron su único título de Liga Colombiana en la temporada de 1956, y claro, al no existir todavía la Copa, ¿qué más podían hacer? Ya en tiempos más actuales clasificaron en varias ocasiones a las rondas finales por el campeonato de Liga sin lograr éxito, estando bastante cerca de clasificar a la Copa en los cuadrangulares de 1991, 2008 y 2010. Actualmente los de Armenia se encuentran jugando en la Primera B, siendo su cuarta temporada consecutiva en el fútbol del ascenso. Como menciones especiales tenemos a Envigado, el equipo de mayor cantidad de temporadas en Primera División sin haber logrado un título. También hay que mencionar al Atlético Huila, que logró 2 segundos lugares en las aperturas del 2007 y finalización del 2009, mientras que la Equidad cuenta con 3 subcampeonatos conseguidos en el finalización 2007 y los aperturas 2010 y 2011. En Ecuador el equipo de mayor trayectoria en la Primera División que aún no pudo disputar la Libertadores es la Liga de Portoviejo, quienes participaron un total de 24 temporadas jugando en la máxima categoría del país. Su mejor actuación y a su vez la ocasión que estaría más cerca de jugar la competencia continental fue en el campeonato del año 82, cuando alcanzó un cuadrangular final en la lucha por el título, donde quedó tercero por detrás del Nacional, que fue el campeón, y de Barcelona. Ambos equipos tomaron las plazas de clasificación a la Libertadores del 83, dejando a la Capira a las puertas del torneo sudamericano. A partir de las últimas décadas el equipo decayó en su nivel y sufrió varios descensos. Actualmente juegan en la llamada segunda categoría, que es en realidad el campeonato de tercera división en el país, y que si vieron mi video sobre el Deportivo Quito sabrán lo difícil que resulta ascender desde allí, así que mucha suerte para ellos de cara a lo que es esta temporada. Como menciones especiales tenemos al Manta Fútbol Club,
ubicado en el 19º lugar de la tabla histórica, y justo por debajo en el puesto 20 al Guayaquil City, antes conocido como River Plate de Ecuador. Y de un River Plate pasamos a otro. El Quelito es uno de los clubes históricos de la primera división de Paraguay, habiendo jugado unas 76 temporadas en la máxima categoría y ubicándose en el 8º lugar de la tabla histórica. Sus mejores etapas, sin embargo, fueron hace casi más de un siglo en la época del fútbol amateur. Ya en el profesionalismo y con la creación de la Libertadores, el River Guaraní tuvo 5 terceros lugares en los campeonatos del año 62, 63, 72, 75 y 76. En los últimos años estuvo alternando entre la primera y la segunda división de su país, llegando a jugar en 2 ocasiones la Copa Sudamericana en 2020 y 2021, pero todavía estando lejos de la Libertadores. Actualmente el Quelito juega en la división intermedia, la segunda categoría, intentando regresar nuevamente a primera. Como menciones especiales en este caso tenemos al equipo de Presidente Hayes, quien fue campeón nacional en 1952, antes que existiera la Libertadores. Y también hay que mencionar al Sportivo San Lorenzo, que cierra los primeros 10 lugares de la tabla histórica. Nos vamos a la Liga 1 de Perú, donde el equipo de mejor ubicación en la tabla histórica que todavía no jugó la Libertadores es el Alianza Atlético Zuliana, uno de los equipos más importantes en el norte del país, quienes disputaron un total de 31 temporadas en la máxima categoría, habiendo sido sus mejores participaciones, y donde a su vez también estarían más cerca de clasificar a la Copa en el descentralizado de 1988, donde quedó tercero tanto en la liga regional como en la del propio campeonato. También estuvo cerca en la temporada del 2003, habiendo quedado como subcampeón del Clausura, un torneo que fue suspendido tras una huelga de jugadores y donde finalmente se definió al tercer clasificado a la Libertadores del 2004, luego de los 2 campeones del año, Alianza Lima y Sporting Cristal, en una liguilla donde nuestros protagonistas quedaron por detrás de Cienciano, que se quedó con la última plaza. Pese a no jugar nunca la Libertadores, Alianza Atlético sí logró participar de 3 ediciones de la Copa Sudamericana en 2004, 2005 y 2009. En la actualidad participan de la Liga 1 y sus actuaciones suelen ser en su mayoría de mitad de tabla. Quizás algún día logre dar nuevamente la sorpresa y consiga clasificar a la Copa, quién sabe. Como menciones especiales esta vez tenemos al Colegio Nacional de Iquitos, que tuvo sus mejores participaciones en la primera división en las décadas del 70 y 80, y también a Carlos Manucci, cuya única participación internacional de momento se dio en la Copa Sudamericana de 2021. El caso de Rampla Juniors es otro más de un equipo que tuvo su época dorada varias décadas antes de la creación de la Copa Libertadores. Fundado en 1914, los Picapiedras, como se apodan, tuvieron un nivel destacado en la época del amateurismo, donde ganaron su único campeonato de primera división en 1927. Ya en el fútbol profesional y a partir de que se juega la Libertadores, la mejor actuación de Rampla en su torneo de liga se dio en 1964. Por aquella época solamente el campeón clasificaba a la competencia y en dicha temporada quedaron segundos a una larga distancia de Peñarol. Posteriormente se implementaron liguillas de clasificación para el torneo continental, donde lo más cerca que Rampla estuvo de jugar la Copa fue en las liguillas de 1985, cuando quedó cuarto, y en 2008 quedando sexto. A nivel internacional solamente jugaron una vez la Sudamericana en la edición de 2018, y en la actualidad juegan en la segunda división uruguaya tras haber descendido de primera en la temporada pasada. Como menciones especiales tenemos a Central Español, 10º en la tabla histórica, con la particularidad de que a pesar de ganar de manera sorpresiva el campeonato de 1984, no consiguió el cupo directo a la Libertadores y debió en cambio disputar la liguilla, donde perdería. Bastante injusto la verdad, como el campeón de tu país no puede clasificar a la Libertadores directamente. Le pasó lo mismo que a Chacarita en Argentina. Como otra mención también tenemos en el 14º lugar de la tabla histórica Sudamérica. Bastante paradójico que nunca jugaron la Libertadores teniendo en cuenta su nombre. Con Venezuela tenemos que hacer una aclaración importante, y es que como muchos saben, a lo largo de la historia los clubes de su liga sufrieron numerosas refundaciones y cambios de nombre, lo cual hace que las estadísticas y su tabla histórica sean todavía más complejas de lo que parecen. ¿A qué me refiero? A que en teoría el mejor ubicado de la tabla que nunca jugó la Libertadores es el primero de la lista, el Deportivo Miranda, pero al ser este el sucesor natural del Deportivo Italia, Italchacao, Petare y demás nombres, ya tengo un video al respecto, técnicamente estamos hablando del mismo club, más allá de que bajo su actual denominación todavía no participó de la Libertadores, por lo que si contamos pura y exclusivamente equipos que no se refundaron o cambiaron de nombre, el de mejor ubicación en Venezuela que todavía no jugó la Copa es el Aragua Fútbol Club, quienes participaron de manera ininterrumpida en la primera división entre los años 2005 y 2022, siendo su mejor ubicación en la tabla
tabla acumulada del 2019, no llegando a clasificar a la Libertadores pero sí a la Sudamericana, competencia que disputaron en un total de 3 ocasiones. Actualmente se encuentran jugando en la segunda división por tercera temporada consecutiva. Como menciones especiales tenemos, siempre sin contar refundaciones, a los Llaneros de Guanare, cuya única participación internacional se dio en la Sudamericana 2020, y al Rayo Zuliano, de reciente participación en la Sudamericana de 2024. Y cerramos con los equipos mexicanos, quienes pese a no formar parte de la CONMEBOL participaron de la Copa Libertadores entre 1998 y 2016, donde en varias ocasiones fueron protagonistas, por lo que hubiera sido injusto no incluirlos acá. Ahora bien, al no formar parte de la Confederación, el método de clasificación a la Libertadores fue variando según la época. Por ejemplo, a comienzos de este siglo se jugaba la llamada Interliga, donde los finalistas accedían a la Copa, y más tarde se implementó la clasificación mediante una tabla acumulada. Y teniendo en cuenta la tabla histórica de la Primera División Azteca, los mejores que nunca jugaron la Libertadores son los ya desaparecidos Tiburones Rojos de Veracruz. Y a ver, traté de no incluir equipos extintos en este listado, pero como en este caso la última participación de los equipos mexicanos en la Copa fue en 2016 y para ese momento el Veracruz todavía existía, el argumento para incluirlos en este listado es válido en mis libros. Pero en fin, lo más cerca que estuvo el equipo del Puerto en clasificar a la competencia sudamericana fue en el camino a la edición de 2006, cuando llegó hasta las finales de la Interliga, pero fue derrotado en la misma por las Chivas de Guadalajara. Tras una profunda crisis y una temporada para el olvido en la liga, el Veracruz desapareció en 2019 y todavía no hubo ninguna refundación o club que lo reemplace al respecto. Como mención especial podemos destacar a los Gallos Blancos de Querétaro, quienes pese a jugar 22 temporadas en primera división nunca accedieron a la Copa Libertadores. Como podemos ver y pese a jugarse durante ya más de 6 décadas, hay varios equipos de notable trayectoria por la primera división de su país que nunca pudieron darse el gusto de jugar al menos una sola edición de la prestigiosa Copa Libertadores. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de todos estos equipos a los que se hizo mención creen que podrá clasificar en los próximos años a la competencia? Y si también conocen a otros equipos históricos que nunca la jugaron y que sean dignos de mencionar. Pero en fin, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.